Bienvenidos. El grupo conformado por Mayler Tuve, Alejandro Adames, Jenny Navarro y Milagro Álvarez les presentamos una aplicación de fibra óptica en un medio rural. Estudio de caso, infraestructura troncal de banda ancha rural. Este estudio de caso es requerido en la materia de Sistema de Telecomunicaciones 1 por la profesora Circar Pérez. La tecnología actual avanza rápidamente, hoy en día de acuerdo a las necesidades con que se va enfrentando el hombre en su vida cotidiana. Este es el caso de las telecomunicaciones y concretamente en las comunicaciones con fibra óptica. Nuestro estudio de caso es una infraestructura troncal de banda ancha rural, un estudio de caso de los diferentes enfoques y posibilidades. Los avances actuales en el despliegue de redes de fibra óptica pueden aportar lecciones interesantes respecto a las distintas posibilidades que existen para el desarrollo de iniciativas de inversión de este tipo de redes. En esta sección hemos incluido un estudio de caso con la finalidad de presentar ejemplos concretos de proyectos que se han llevado a cabo en distintos niveles, nacional, regional y local, y por distintos actores, gobiernos locales, nacionales, empresas privadas y estos ciudadanos. Y extraer de estas experiencias algunas ideas que pueden ser aplicadas a los futuros despliegues de redes de nueva generación. Es por ello que este estudio de caso analiza diversas perspectivas sobre la extensión de la infraestructura troncal de fibra óptica hacia zonas rurales. Es poco probable que esto ocurra si se libra el resultado a la fuerza del mercado mismo, aunque un acceso confiable al Internet y la disponibilidad de una gran banda ancha en el medio rural van a poder sostener la sumatoria de servicios de banda no tan ancha como la banda electrónica, la telefonía VoIP y la provisión de algunos servicios públicos. Existen varias posibilidades para la provisión de una infraestructura troncal de banda ancha en el medio rural, desde la inversión directa por parte de un operador estatal, pasando por la provisión de una infraestructura troncal de fibra óptica de acceso abierto a través de un consorcio público-privado, como se ha propuesto en otros países de Latinoamérica y Europa, hasta mecanismos para que se comparta la infraestructura y se construya infraestructuras complementarias. Se pueden recolectar fondos mediante varios mecanismos de acceso universal y hacer importantes ahorros brindando servicios de punto de distribución compartido entre varios operadores de conexión móvil, que de lo contrario tienden a construir soluciones dedicadas de escaso ancho de banda. Una vez que la fibra óptica esté disponible para las comunidades rurales, se podrá diseñar más mecanismos para extender los servicios y beneficios a los usuarios y usuarias de los La estructura troncal de fibra óptica en zonas rurales puede contribuir significativamente con la elaboración de políticas del Ministerio de Tecnología e Información, y cada vez se reconoce más esa necesidad. Si bien está aumentando la capacidad de ancho de banda de la opción menos costosa y más veloz de las infraestructuras troncales inalámbricas, ninguna alternativa supera la fibra óptica en cuanto a la capacidad futura de contener el volumen de tráfico que se maneja y la cantidad de servicios que se ofrece. Instalar esa infraestructura y permitir acceder a ella de manera adecuada son las condiciones necesarias para ofrecer un amplio abanico de posibilidades de este estudio de caso. Analiza dos ejemplos de infraestructura troncal que se deberían llevar hacia zonas rurales. Puede no construir una guía definitiva de las mejores prácticas, pero plantean los temas a tener en cuenta para definir al menos las buenas prácticas. El desafío de instalar infraestructura troncal en zonas rurales, en el que el costo de usuario es mucho más alto que en las zonas urbanas, ya que la población está dispersa. Un análisis realizado en las diferentes áreas rurales del país sugiere que los operadores que despliegan redes de fibra óptica están o han encontrado áreas más visibles que lo mostrado en los cálculos convencionales. Por supuesto, la fibra óptica no siempre constituye la solución óptima para brindar a banda ancha en zonas rurales. Cuando hay que cubrir vastas distancias para alcanzar las poblaciones extremadamente dispersas, las redes satelitales siguen siendo la mejor opción, incluso a largo plazo. Además, es poco probable que la fibra óptica constituya una última milla del proveedor hasta el local de los usuarios y usuarias. Obviamente rurales. Varias tecnologías inalámbricas pueden ofrecer cobertura de banda ancha a gran velocidad para usuarios o usuarias dentro de un área bastante amplia, o se pueden concentrar en llevar banda ancha a grandes distancias, conectando fibra óptica para ampliar el territorio por el que pasan. Pero al sumar banda ancha de esa forma, en las zonas rurales tiene más sentido utilizar
fibra óptica para alcanzar esa zona con redes amplias. Desde el punto de vista del acceso equilibrado, la pregunta es, ¿qué medidas adicionales habrá que tomar para asegurar que las comunidades más aledañas, en particular, puedan obtener beneficios y lograr acceso? Comenzamos a hablar de la parte de estructura troncal para una zona rural. Se dice que todas las zonas rurales, como los pueblos del estado Bolívar, que se encuentran en una distancia de 25 kilómetros de la infraestructura troncal de fibra óptica, lo que sugiere un éxito sorprendente para un país tan vasto y tan variado como el nuestro. El hecho de que existan pueblos conectados a esta infraestructura troncal y que esté tan subjuntivizada sugiere que el éxito debe ser matizado de algún otro modo. Para la ciencia, tecnología e innovación debe poseer un fondo de servicio donde tal fondo debe de contar con la asignación del 5% de ingresos brutos para todas las operaciones, el cual permitirá o será usado para construir redes en zonas abandonadas rurales y conectarla a la red nacional, además de suministrar telefonía comunitaria y otros elementos de la red. Es necesario unir empresas que generen un mayor acceso rural a las líneas fijas, que se logre reducir la disparidad de la teledefunda urbana-rural, además de ofrecer incentivos al uso de tecnología innovadora y de bajo costo. En Venezuela se tiene una red densa de fibra óptica, así como de otra. Se ha investigado y se ha tendido kilométricamente de infraestructura troncal del Internet en Venezuela, pero solo el 12% es de cable de fibra óptica, lo demás es de otro tipo de red. Mayormente, la red troncal para los operadores de telefonía móvil, la mayor parte de la infraestructura troncal de fibra óptica se usa para los puntos de distribución de la línea fija. Una parte muy pequeña llega a las zonas rurales. Habitualmente, el tránsito hacia algún otro lado, ya que la conexión satelital son mucho más comunes. Pocos gobiernos también están invirtiendo en la infraestructura troncal de la fibra óptica, pero el porcentaje de la población que vive dentro del rango del alcance de la fibra es muy bajo, incluso en los países con redes más extensas. El porcentaje de los que viven cerca de los cables, es decir, del principio potencial beneficiario de la competencia, es aún menor. Entonces, en el significado preciso de acceso abierto sigue evolucionando los principios básicos que se pueden aplicar a la infraestructura troncal de fibra óptica en el medio rural. Dichos principios son: la regulación debería fomentar la innovación tecnológica, acceso justo y no discriminatorio. Quiere decir que ningún proveedor de servicio debería ser discriminado o favorecido. Hay que fomentar la competencia en el área de los servicios, transparencia para asegurar un comercio justo. Los impuestos y los precios entre la infraestructura troncal y los proveedores de servicios deberían ser transparentes. Todo el mundo puede conectarse con todo el mundo. Eso quiere decir que ningún proveedor debería tener prohibido conectarse con otro, y el acceso a la banda ancha local e internacional debería ser posible. Los componentes regulatorios a favor de los pobres pueden incluir la preferencia de ciertos proveedores en las comunidades pobres para toda la banda ancha. Sin embargo, esto debería ser totalmente transparente y alinearse con los objetivos de las políticas. Para realizar el estudio de casos propuestos se debió primeramente analizar minuciosamente la experiencia sobre la aplicación de sistemas de infraestructura troncal de banda ancha rural con fibra óptica en otros países. Para esta parte se tomó las experiencias aportadas por los proyectos aplicados en India y en África, ya que en ellas surgen una serie de lecciones que para este estudio de casos se debe tener presente, como por ejemplo, es necesario tener presente que es poco probable que sean las fuerzas del mercado las que lleven una infraestructura troncal de fibra óptica hacia la zona rural, aunque existan buenas regulaciones. Se necesitan fondos públicos e incentivos, es decir, sería necesario para cumplir este proyecto que se unen en el sector público con el sector privado para una excelente gestión. El nivel de rentabilidad del sector de telecomunicaciones, especialmente entre los operadores de telefonía móvil, suele ser suficiente para obtener un superávit que contribuya a construir una infraestructura troncal de fibra óptica en la zona rural.
El uso de mecanismos exitosos por parte del regulador, ya sea utilizando u otros medios, requiere una capacidad significativa, además de tenacidad e independencia, ya sea en el contexto de un actor competente y poderoso como de un gobierno poco entusiasta. Cuando no hay una infraestructura troncal de fibra óptica a la que se le puedan aplicar obligaciones reguladoras, habría que considerar la posibilidad de un vehículo de propósito especial que respete los principios del acceso abierto. Nada de lo anterior garantiza una orientación a favor de los habitantes de zonas alejadas para la infraestructura troncal rural de fibra óptica, pero sí establece ciertas condiciones previas y disposiciones favorables, asegurando que la infraestructura troncal rural esté sujeta a la influencia de actores políticos y reguladores que puedan tener una orientación favorable. Hay pocos ejemplos de enfoques específicos al establecer la infraestructura troncal de Internet en el mundo del desarrollo. A medida que la tecnología de las comunicaciones avanzó, las fibras ópticas empezaron a penetrar en las redes de larga distancia. Ya se tiende en áreas locales entre las centrales telefónicas y en el equipo de los clientes. Muchos nuevos edificios comerciales son cableados con fibra óptica para apuntalar las redes telefónicas y las redes de cómputo de alta velocidad. También se encuentran en las centrales telefónicas y los tableros de circuitos de conexión. El ideal es que lleguen a todas las casas de los clientes del servicio telefónico y provean sobre la misma red de fibra óptica los servicios de voz y video. En el futuro cercano deberán desarrollarse mejores fuentes de luz y detectores de fibra de vidrio, especialmente que incrementarán las capacidades de transmisión en un factor arriba de